Muy buenos días para el segundo webinar en español de Emnify. Antes de comenzar, me gustaría confirmar que me pueden escuchar. Si pueden hacerlo, por favor, levanten la mano o pueden escribir un mensaje en el panel de preguntas. También, si pueden ver la pantalla, agradecería si nos pudieran indicar bajo el mismo panel. Muchísimas gracias por ayudar en esta sesión. Vamos a dar un espacio de un par de minutos para el resto de los participantes y así poder comenzar con la introducción del webinar a introducción a Swagger. Como es de costumbre, también podremos ofrecer la grabación de dicho webinar al finalizar de esta sesión y debidamente podrán visitar dicho webinar en la base de conocimiento de Emnify. Para responder la primera pregunta que dejaremos al final del webinar, solo para esta vez, sí, la primera sesión ya está grabada en la primera base de conocimiento de Emnify. Al finalizar, podremos tomar más preguntas sobre ello y luego también podremos documentar cualquier duda que pudiesen tener o contactar directamente a nuestro equipo de Customer Success. Ok, vamos a empezar. Primero que nada, quiero agradecer la tendencia y la asistencia a nuestro segundo webinar de Swagger. Swagger es una herramienta donde podremos utilizar nuestra tecnología de API para integración entre plataformas. Lo que discutiremos el día de hoy. Discutiremos la integración en sí de nuestra API. Veremos lo que consiste el programa, los comandos más comunes o qué podemos utilizar y cómo nos podemos beneficiar de dichos comandos. Los próximos pasos, una vez culminado el conocimiento de Emnify en cuanto al API. También algunos consejos sobre cada paso, una demostración y, por supuesto, una sesión de preguntas. Si tienen más preguntas, por supuesto, aquí están mis datos de contacto y así podrán continuar. Para aquellos que se nos unen la primera vez a esta serie de webinars, nosotros tenemos la opción de recibir preguntas durante dicho webinar. Pueden escribir en este panel que se encuentra a la derecha y también estas podrán ser grabadas en nuestra base de datos y podremos atenderlas al momento o al final del webinar. Empecemos. La plataforma Swagger. Vamos a descubrir las generalidades de dicha plataforma. Este es un estándar de la industria para la documentación de APIs. La gran mayoría de aquellas compañías de SaaS companies o compañías de software as a service utilizan esta tecnología por muchas de sus ventajas. Tienen una amplia opción de herramientas de código abierto, lo que permite el crecimiento de dichas opciones o de dicho código o de dicha librería como tal, que permitiría una personalización mucho más avanzada al pasar el tiempo y a pasar más actualizaciones. También podremos generar archivos fuente de Swagger a partir de un código fuente y si tienes algunas ideas en cómo personalizar dichas funcionalidades en tu plataforma, también puedes utilizar dicha plataforma y continuar o inclusive crear nuevas funcionalidades. Tienes varios tipos de contenido que podremos cubrir al siguiente paso de esta webinar. Podremos ver la documentación hasta el servidor, el código del cliente, y la gran ventaja de que esto es un trabajo en entorno de prueba y en vivo.
Es decir, siempre podrás ver las pruebas de cada comando y también las puedes aplicar al momento, por lo cual es también de un carácter de un alto nivel de sensibilidad en cuanto a lo que es el trato de dicha plataforma. Con esto quiero decir que se debe tener cuidado a la hora de aplicar ciertas llamadas API. Los comandos más comunes de Emnify. El siguiente patrón de servicio se proporciona para todos los recursos principales. Tenemos la acción, la dirección y descripción. Tenemos get, que recupera la colección de recursos. Es decir, si queremos un listado de endpoints, queremos un listado de nuestras tarjetas SIM, también queremos inclusive listados de cualquier tipo, podremos utilizar lo que es la acción get. Y esta sería la dirección para obtenerla. La misma se diferencia dependiendo de la acción que tenga como identificativo al inicio de dicha dirección y también la podremos utilizar dependiendo de la URL que tenga. La siguiente sería el post. Si queremos generar un recurso, crear un endpoint o sencillamente dar lo que es una nueva utilidad o crear sencillamente algún otro recurso, como bien lo decía la descripción, utilizamos esta dirección llamada post, lo que nos permite dar o aumentar lo que es los recursos que tenemos en nuestra base de datos como en el API de Swagger. En el caso o a miras de nuestro servidor con relación a tu plataforma. Aquí también tenemos una acción de get. La gran diferencia es que en esta acción de get tenemos una URL con un identificativo. Es decir, si quieres datos de alguna ID o alguna SIM o de algún endpoint, esta tomará la acción solamente en referencia a dicho recurso. Si quieres tener un estado de conectividad o acciones en una cuenta, etcétera, siempre verás el identificativo ID y aquí es donde podrás colocar el número identificativo. Como ya sabemos, en nuestra plataforma, nuestros clientes pueden ver las tarjetas SIM, el endpoint, y cada uno tendrá un número identificativo o ID. En Patch, podremos actualizar un único recurso. Es decir, nosotros podemos ir cambiando lo que son los datos o características de cada recurso que tenemos en nuestra base de datos. Y por supuesto tendremos delete, que podremos eliminar los recursos que hemos generado, tanto como en el UI, como en nuestra plataforma de Swagger. Y últimamente tenemos put, que podremos añadir un ítem en una colección 1 con una colección 2. Iremos a ello en un ejemplo. Dicho ejemplo, nosotros tenemos un listado identificativo de aquellas llamadas para un endpoint. Este sería una gran lista de ejemplos que podremos aplicar. Tenemos autenticación, aplicación, endpoints, SIMs, ICCIDs o nuestras tarjetas SIM, etc. Aquí podremos ver cómo se verían lo que son las llamadas de API en relación a la acción. Tenemos get para un listado de endpoints, post para crearlo, get en cuanto al identificativo, es decir, si queremos un endpoint en particular y vemos sus datos que podremos ver a continuación, podremos borrarlo, actualizarlo. También podremos colocar un listado de aquellos límites de tráfico, por ejemplo, y también podremos asignar lo que es un límite a un endpoint, como bien podemos ver aquí. Tenemos las especificaciones y la documentación siempre disponibles en nuestra plataforma y en tu plataforma de Emnify personal. Para poder acceder a la dicha librería, siempre tenemos que ir a nuestro menú superior derecho y ver el icono de Maribela que tenemos aquí. También es el mismo menú donde podrás acceder y ver los tokens de aplicación, los data streams que cubriremos en el siguiente webinar, los espacios de direcciones IP, etc. Ahora haremos una demostración básica sobre lo que es nuestra plataforma. Y aquí podremos ver en un ejercicio
de cómo operar con una plataforma con nuestro propio perfil de Emnify. Haciendo un pequeño error aquí. Ok, acabamos de entrar ahora mismo a nuestra plataforma de Emnify. Cada vez que entramos a nuestra plataforma siempre veremos nuestro nombre y nuestros iconos característicos de Emnify. El primer paso sería ir siempre a lo que es el apartado de tokens, IPs o VPN Setup. Hacer clic aquí y vemos el listado de opciones. Para ello tenemos que crear una aplicación, una llave única para poder operar con la API de Swagger. También podemos utilizar nuestra clave y número de usuario. Sin embargo, un token siempre va a ser mucho más seguro debido a que este token actúa como una llave temporal con un límite de 240 minutos o 4 horas para poder realizar aquellas llamadas que sean necesarias o cambios en la plataforma. El primer paso sería crear un token de aplicación. Para ello tenemos que ir a este botón verde que diga Create Application Token y podremos escribir el siguiente paso. Prueba, por ejemplo, o pueden llamarlo como que lo deseen. Luego, entonces podríamos crear el token de aplicativo. Nos va a generar esta llave. Esta llave, como hemos dicho, tiene una duración limitada de 240 minutos. Tenemos que copiarla. Siempre recomiendo tener un bloc de notas abierto para poder utilizarlo más adelante y evitar errores en cuanto a lo que es la aplicación de dicho token. El siguiente paso es abrir nuestra documentación de API y empezar nuestra tarea. Veremos lo que es Swagger API Reference y luego podremos abrir nuestras opciones. Como verán, aún no estamos autorizados para poder empezar a realizar cambios con nuestra API. Para ello tenemos que generar un token de autenticación. El primero ha sido el aplicativo para poder autenticarnos en este caso. El paso de ello sería generar un token de autenticación. Como hemos visto antes, haremos un post. Para ello hacemos clic en autenticar. Siempre podremos probar primero lo que es la llamada de API y lo veremos una diferencia al hacer clic. Va a cambiar aquí. Como he dicho antes, también te puedes autenticar con username o password, pero es más seguro utilizar y más recomendable el token. El token que hemos generado antes, si lo recuerdan, estaba enumerado bajo el nombre de prueba. Vamos a pegarlo o darle paste aquí y luego lo vamos a ejecutar. En este caso hemos visto el código 200. Quiere decir que nuestro código y nuestra llamada es correcta. Siempre tendremos algunos otros estados como error 401 o 405 dependiendo de la naturaleza del error. En pocas palabras, si ves código 200 es que has hecho un buen trabajo. Ahora vamos a tomar este token que es el que nos interesa para poder autenticarnos en el sistema. Vamos al gran inicio de pantalla aquí, vamos a autorizar, hacemos clic en Authorize y vemos aquí y aquí vamos a pegar el valor y luego nos autorizamos. Dicho esto, cerramos y ahora ya tenemos el candado cerrado. Este nos indica que podremos empezar a generar cambios en nuestra plataforma y como podrán ver, podremos hacer estos cambios de manera muy segura sin tener que entrar a nuestra plataforma. Esto es bastante útil si necesitan de alguna asistencia más especializada con algún asociado técnico que quiera tener acceso o generar algunas llamadas sin tener que ver información sensible en cuanto a la plataforma de Emnify. Un ejemplo de ello puede ser un endpoint. Será el ejemplo más sencillo y podremos
empezar de la siguiente manera. Vamos a crear un endpoint a través de la API. Hacemos clic aquí. Y como verán, hay alguna serie de objetos que son requeridos, que son requerimientos para poder ser creados, y algunos que son opcionales. Por ejemplo, si queremos crear un endpoint, nosotros necesitamos el estado, el servicio, tarifa y nada más. Siempre cuando vayan a generar estas llamadas, yo recomiendo tener una documentación aparte donde podrán ejecutar comandos como copiar y pegar y así generar estas llamadas de manera más optimizada. Veremos por qué. Como vemos, no necesitamos lo que es el espacio IP porque aún no tenemos, digamos, una tarjeta SIM para ello, pero lo pueden hacer de tenerla a la mano. Y podemos ir hasta aquí. Esto no lo necesitamos. Un segundo. Oh, perdón, un segundo. Aquí podremos ver lo que son los menús de errores y aquí donde queremos modificar lo que vamos a modificar. Vamos a probarlo primero y ahora lo podremos modificar. Como hemos dicho antes, esto lo podemos prescindir de ello y luego lo podremos sustituir. Esto será suficiente. Como siempre, debemos probar estos aplicativos antes de utilizarlos. Queremos que nuestro endpoint se llame cliente 1. Y queremos que sea, por ejemplo, solo SMS para una etiqueta y identificarlo más adelante en nuestro archivo Excel. Sea MS de México. Y sería suficiente. Si quieren más, evidentemente es coma y luego espacio. Tenemos varios estados, que es el 0 y el 1, que sería activo y desactivado. Podremos dejarlo activo en 0 o desactivado en 1. Y luego queremos lo que es el identificativo de nuestro servicio y perfil de tarifa. Para ello podremos ir al siguiente tab, que sería nuestro tab de UI. Y si podrán ver, este es nuestro identificativo que vamos a utilizar. Este es el que se utilizará para asignar el perfil de servicio a este endpoint que vamos a utilizar más adelante. Repetimos misma operación para el perfil de tarifa. Hacemos un paste aquí y luego si no hay ningún error de comas o de llaves como tal, esto debería estar correcto y crear un código 201. Revisamos que esto esté correcto, ejecutamos y tenemos un código 201. Quiere decir que hemos creado nuestro endpoint correctamente. Lo podemos verificar en nuestra plataforma. Aquí vamos a Endpoints y hemos visto que aquí está cliente 1 con nuestros tags. Si queremos confirmarlo, se encuentra aquí con nuestros tags en SMS MX. Esta es una función bastante sencilla, sin embargo, si quieren desarrollar unas soluciones complementarias con dicha compañía, la que entre Endify y la del cliente de Endify en este caso, siempre podremos utilizar este tipo de llamadas y expandir lo que es el uso de estas tecnologías para poder crear o dar más libertad en cuanto a lo que es el generar acciones como endpoints o desactivar y activarlos, lo que es la manutención del negocio como tal.
Como ven, hay otras opciones para ellos. Pueden generar lo que es la SIM, pueden asignarlas de una vez con la ID de la SIM, activarla o desactivarla, darle un email lock, las funciones que ya existen en el UI o en nuestra plataforma, y luego poder generar dicho endpoint bajo esas características que acabamos de hacer. El core significa todo aquel viaje que ha llevado todo lo que es nuestro propio endpoint como tal y la llamada. De dónde viene, cuál es digamos, cuál ha sido la dirección, luego si se ha aceptado el lenguaje donde se ha realizado de dicha llamada y evidentemente la llamada utilizada y todo lo que es el cuerpo del resultado, como los detalles aquí. Lo que nos interesa es en este resultado es el código y ver que realmente exista este endpoint. Algunos casos que pueden pasar. Puedes tener un error porque puede ser que tenga un error como tal en una coma o en una llave que no debe ser puesta. Por eso siempre ofrecemos la opción de try it out para que vean el código como tal y así no tener errores a la hora de generar un comando. Un ejemplo también es el 409 porque puede ser otro error de token o de HTTP, es decir que algo puede ser asignado o está repetido, etc. Tienen aquí una leyenda de lo que puede pasar en cada y la explicación y el ejemplo de cada uno. Si ya no necesitamos este código, siempre lo podemos limpiar haciendo clic en Clear y podemos cancelarlo. Y si no lo necesitamos, y si lo volvemos a crear, siempre podemos probarlo nuevamente. Si queremos un listado de endpoints, este es bastante útil. Si queremos un listado de los endpoints que tenemos en nuestra cuenta, todo lo que tenemos que hacer es una llamada diferente, que es get. En este get siempre podremos ver bajo los parámetros que nos interesan. Nombre, cuándo se ha creado, cuándo se ha actualizado, servicio, tarifa, etcétera, y todo lo que pueden ver aquí en este listado. Como siempre, antes de generar cualquier llamada, debemos probarla primero en Try It Out. Podemos verla aquí más abajo y los ejemplos de lo que puede suceder, o los resultados que podemos obtener en cada uno. Aquí lo podremos ver de la siguiente manera. Si queremos un status, coma, espacio, nombre, un name, quiero un listado con el estado y el nombre, y podemos ejecutarlo directamente. Si damos a ejecutar, tenemos un número 200. ¿Qué significa? Que hemos tenido nuestra llamada de manera correcta. Podremos ver la ID de nuestros endpoints. Podremos ver una de las pruebas anteriores. Tengo Huawei Eric sin ningún tag que ha sido creado en esta fecha, se ha actualizado en esta fecha, que está desactivado, que significa el 1, el 0 sería activado. Lo veremos más adelante. Y toda esta información relevante sobre los endpoints las tendremos en un listado bajo este mismo lenguaje y siempre se pueden descargar, todos en formato de JSON. Para responder la primera pregunta sobre estas llamadas, cuando aparezca el mensaje de unauthorized, quiere decir que hubo un error durante el paso de autenticación. Por favor, revisar el token utilizado. Podemos continuar bajo otro ejemplo. Este puede ser un poco más avanzado, pero seguro lo van a entender. Si nosotros también queremos asignar espacios IP, en este caso si tenemos unos endpoints y son numerosos, es decir, tenemos más de 5000, pues evidentemente necesitaremos más espacios IP. Como saben, MNIFY ofrece 5 espacios IP. Y al superar dichos números, es decir, más de 5000 unidades o mucho más de ellas, necesitaremos asignar espacios IP para poder asignar a un nuevo grupo de endpoints dichas direcciones. Aquí podremos resolver este problema.
Siempre bajamos. También siempre lo podemos buscar aquí como IP, pero en este caso lo vamos a ir más abajo para poder verlo. Pero luego podremos probar nuestra barra de herramientas o barra de búsqueda. Aquí podremos ver un listado de comandos. Como lo que queremos es obtener un recurso, utilizaremos una llamada API GET. Siempre podemos tener un listado de los espacios que tenemos. En este caso solo tengo uno y solo obtendré una respuesta o un listado. Este solamente es un ejemplo. Lo que necesito es otro espacio IP. Para ello necesito generar unos aleatorios. En este ejemplo podremos filtrarlo bajo nuevos rangos de IPv4 o IPv6. Lo podemos probar y obtendremos un resultado muy similar a este. Y solo tenemos que decidir si queremos UPv4 o UPv6, 6 siendo el más recomendado por razones de espacio. Luego podremos en otro webinar o en otras preguntas podremos responder sobre este tema. Lo ejecutamos y tenemos código 200. Si queremos un UPv4 y lo ejecutamos, tenemos otra clase de respuesta también. Vamos a operar con el UPv4. Es decir, tenemos varios espacios. Podemos elegir entre estos espacios que nos convienen y podremos ver entonces cuáles se pueden utilizar para asignar a nuestros endpoints futuros. Vamos a utilizar el primero. En el primero podremos ver nuestra ID, que sería 405.2. Podemos copiarla porque esta estará relacionada a otra llamada de API, que será asignar un espacio. Cuando dice asignar espacio IP a una organización, nosotros somos la organización y en esto lo podremos asignar. El parámetro. Solamente necesitamos la ID o el número ID que hemos generado hace unos minutos. Probamos el código como tal y aquí son la leyenda de lo que nos puede suceder. Pegamos dicha ID del espacio. Como vemos o podemos comprobar, nosotros únicamente aquí tenemos un espacio IP, o no tenemos ninguno. Y si queremos asignarlo, lo ejecutamos. Está tomando más tiempo, vamos a ver qué sucede. Mientras hace esta llamada, también nosotros podemos verificar cuál es el que más nos conviene. Podemos ver si es por 172.56, 12, 120, dependiendo del tipo de rango que estemos utilizando, o si vamos a utilizar otros rangos más adelante. Siempre damos un número limitado, pero estos espacios, como van a ser espacios, te dan hasta 1000 o un poco más de 1000 espacios IP, direcciones IP, todas privadas y estáticas. Aquí tenemos un código 204, es decir, que nuestro espacio IP se ha generado. Si vamos aquí, actualizamos la página, vemos que ahora tenemos un espacio extra. ¿Cómo lo verificamos? Hemos utilizado el comando 4752 y aquí vemos nuestro espacio IP 4752. Ahora tenemos un espacio IP para poder asignar y alocar 1022 en este espacio. Esto es bastante útil para aquellas empresas que utilicen un número elevado de endpoints o tarjetas SIM. Un ejemplo bastante útil y este también es muy versátil es la oportunidad de el manejo de usuarios. Utilizaremos nuestra barra de búsqueda. Sería usuarios o users. Y aquí podremos ver las llamadas que nos interesan. El primer resultado siempre es una explicación. Aquí podemos ver la diferencia, que cada vez que utilicemos la barra de búsqueda, veremos artículo, artículo. Tendremos contenido que es relevante para lo que vamos a
vamos a realizar y también podremos ver las llamadas que nos interesan o lo que vamos a realizar. Si queremos, en este caso, crear un usuario, vamos directamente a la llamada de API, que sería un post. Y en este caso vamos a ir, nos van a direccionar a lo que es la llamada que necesitamos para este usuario o para crear este usuario. Lo necesario, evidentemente, un nombre de usuario. Debe ser un email del usuario que queremos darle acceso, el nombre, la organización, pero esto es opcional, esto lo podemos dejar vacío, y el rol que queremos darle. Si puede ser usuario, observador o administración, si alguien va a utilizar nuestra plataforma para manejar las tarjetas SIM, esta es la mejor manera de utilizarlo a través de nuestro API. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que del resultado que puedes obtener. Un nombre de usuario, somos Edwin Abbott, nombre, organización, nuestro identificativo de organización, que lo conocemos cada vez que abrimos un ticket o recibimos nuestra facturación. Tenemos muchas otras opciones en cuanto a lo que es el manejo de la plataforma de MiFi con Swagger. También tenemos una documentación bastante sólida que podemos encontrar aquí. Aquí podremos ver artículos sobre lo que podemos utilizar, ejemplos, por ejemplo, o también noticias sobre los cambios de nuestra documentación API. Si quieres estar al tanto de aquello, solo debes hacer clic en Changelog, por ejemplo, o sencillamente puedes ver otros ejemplos como JavaScript, como se ve lo que se conoce como nuestro status, un ejemplo. Podemos ver los callbacks para otras funciones, para otros webinars, evidentemente, para USSD o SMS. Podemos ver los objetos, qué significa cada uno. Esta es una explicación bastante más completa y en detalle que recomiendo mucho leer después de este webinar. Y así podremos ver lo que se vería de un endpoint bajo código fuente, es decir, el lenguaje que se utiliza y el identificativo y la explicación de cada uno. Es decir, si queremos agregar un perfil de servicio, aquí tenemos esta explicación y esto es bastante útil a la hora de hacer un desarrollo propio o una solución propia para utilizar con nuestra tecnología MiFi. Lo mismo que podemos mencionar con los roles aquí, como administrador, por ejemplo, y aquí los tokens y operativos que se pueden utilizar en cada uno. Y evidentemente si necesitas ayuda, podemos hacer clic aquí sobre documentación. También aquellos que estén utilizando el Data Streamer con nosotros, que tendremos un webinar más adelante con uno de nuestros colegas de Customer Success. Puede ser nuestro REST API y pueden ver lo que es el código y un ejemplo de cada quien, dependiendo de lo que utilicemos para dicho Data Streamer. Lo que he querido mencionar antes, por cada cambio que utilicemos en nuestro API que nos interesen, podremos ver lo que se ha agregado en nuestro API para su utilización. Por ejemplo, el Endpoint ID, datos, Kinesis Data, en Application JSON, que es nuestro lenguaje para utilizar esta tecnología. Y noticias anteriores que son relevantes en cuanto al uso. Nosotros damos una limitante de 2000 llamadas en una ventana de 5 minutos, que es lo que permite buscar un estatus, por ejemplo, de una SIM o actualizar información. Si tienen un sistema configurado para hacer esto y tienen un número elevado de endpoints, evidentemente hay una limitante de 2000 por una ventana de 5 minutos para evitar lo que es una pequeña sobrecarga o overload. Muy bien. Ahora, como ya vemos, estas son las llamadas que siempre nos interesan. Una cosa para mencionar es a la hora de realizar acciones a través de nuestra plataforma MiFi con Swagger, siempre hay que prestar atención sobre la dirección que estamos utilizando. Un ejemplo, si queremos ver un detalle en SMS o queremos ver el uso de un endpoint, aquí tenemos que siempre tomar en cuenta
cuál es el parámetro. Es decir, si vamos a utilizar esto en nuestra propia solución, cuando vayan a utilizar esta dirección, tenemos que quitar estas llaves y endpoint ID y colocar lo que nos interesa. En este caso, si queremos ver un uso del endpoint ID, vemos endpoint, vemos la identificativo de este que se ha utilizado antes, aquí en Alemania, donde estamos ubicados. Vamos a ejecutarlo y tenemos un código 200 porque no está autorizado. Si estuviese autorizado, podremos verlo más adelante. Si de tener éxito, podemos ver cuánto se ha descargado, cuánto se sube, cuándo se ha actualizado, digamos, el identificativo, datos, cuál ha sido lo que se ha utilizado. Hay cuentas en euros, hay cuentas también en USD o también en dólares, etcétera. Todo lo que es el dato de interés en el uso de un endpoint lo podemos ver siempre aquí. Como siempre, también podremos ver lo mismo en las estadísticas o también lo que es Connectivity Status, Endpoint Usage, lo vemos aquí. Podemos también borrar un endpoint, como lo sabemos. Y estas llamadas a lo que quiere llegar es siempre pueden ser utilizadas para integrar en nuestras soluciones propias. Si desean utilizar o crear un portal propio como empresa y quieren tomar la tecnología de Swagger, esta es la documentación necesaria para hacerlo. Es decir, si quieren dar acceso a un cliente que utilice un solo endpoint, por ejemplo, y tenga la información de su UCID, pues estas serían las herramientas para desarrollar una plataforma propia de una empresa y poder dar acceso limitado, pero útil, a los clientes de nuestros clientes. Estas han sido las generalidades en cuanto a lo que es la utilización de Swagger. Ahora podremos abrir una sesión de preguntas que me imagino que tendrán varias. Y si tienen algunas preguntas sobre lo que significa las tecnologías de API o si requieren de asistencia en cuanto a lo que es la integración como tal de nuestra tecnología con la de compañía que estén manejando, pues con gusto podré responderlas. Y también si desean lo que es una explicación un poco más avanzada o en mayor detalle, pues con gusto me pueden contactarme, en este caso, bajo el contacto que hemos visto anteriormente, que podré repetir. Nuestra primera pregunta, si pudiese explicar lo que es un data streamer. Con gusto lo puedo explicar. Tendremos un webinar más adelante con nuestros colegas de Jonathan West, quien podrá explicar lo que es el data streamer. Pero en pocas palabras, es una herramienta que nos permite ver en mayor detalle el uso de conectividad en cuanto a una SIM y endpoint, cuando se ha conectado, bajo cuál red, en qué momento. Es un flujo de datos en vivo. Tenemos esta información en nuestra base de conocimiento que con gusto podré compartir después de este webinar. Ahora esperaremos unos minutos más si existen algunas otras preguntas sobre esta tecnología o si algo no ha quedado claro. Segunda pregunta. ¿Cómo se controla la seguridad para que el usuario final no use la API? Directamente en vez de nuestra aplicación. Pues la seguridad de dicho radica en el token. Es por eso de que este token y esta seguridad está bajo nuestro entorno. Como ya sabremos, MNIFY utiliza la misma seguridad de Amazon Web Services porque somos parte de dicha tecnología. Y cuando nosotros ya creamos un entorno en nuestra plataforma, creamos tokens a partir de allí. Ahora, dicho token siempre contiene una información es para reconocer quiénes están utilizando esta tecnología. Y ahora, se encontrará la seguridad al reconocer este token. Es decir, una vez generado este token, como es limitado, no puede volver a utilizarse. Y si se va a utilizar una sola vez, si otra persona intenta utilizarlo, no va a funcionar. Por eso siempre recomendamos utilizar lo que son tokens de acceso en lugar de usuario y contraseña, porque estos pudiesen ser replicados. En cambio, un token no presenta la misma característica. Sin embargo,
también podremos ver un historial de todos los tokens utilizados en el apartado de tokens en nuestra UI. Y sí, en la plataforma se puede ver el histórico de de cuáles son las llamadas que han sido utilizadas, bajo cuál hora y bajo cuál condiciones en cuanto a tiempo, fecha, etcétera. Nuestra cuarta pregunta. Sí, como he dicho en un principio, esta presentación estará disponible para la descarga, estará disponible en los próximos días laborables y podremos enviarla a aquellas personas que hayan suscrito y en caso de que tengan algún compañero que no haya podido asistir, siempre se le puede enviar a ellos más adelante. Un token en este caso estamos hablando, si vemos a nuestra quinta pregunta, gracias. Un token está asociado a lo que es una cuenta de dominio como tal. Este token de este dominio, si hablamos del token de acceso, se está asociado al dominio lo que es Enify en nuestra UI. Ahora, si lo que vas a asociar es acciones con una IP, entonces este token no está enteramente relacionado. Lo que el token te genera es el permiso o acceso como tal, si hablamos del token de permiso de acceso. Sí, gracias a esta pregunta. Podemos enviar esto por correo, tanto lo que es el webinar como tal, también con la documentación que ya tienen disponible en el icono que se ha mostrado anteriormente. Siempre tendrán esta documentación y esta documentación se puede ir actualizando. De hecho, siempre trabajamos para actualizar estas llamadas API. Vamos a dar un minuto más para aceptar algunas últimas preguntas antes de dar culminación a nuestro webinar de Swagger. Y para la última pregunta, si se va a enviar o debo escribirles, vamos a enviarlo automáticamente. Esto se va a enviar a cada uno de nuestros suscriptores. No hay necesidad de escribir para solicitarlo, pero siempre tienen la libertad de solicitarlo cuando deseen. Ahora, para culminar, quiero notificar que tenemos nuestro próximo webinar de integración de nuestra solución de Emnify en AWS. En este caso, el Data Streamer, que podemos proveer de manera gratuita. Lo confirmaremos dentro de los próximos días porque esta será una serie de 4 webinars y cada uno más interesante. Y será dado por nuestro colega Jean-Luc Ambroise de nuestro mercado alemán. Estará en inglés, pero lo podrán ver. Una última pregunta antes de culminar. Muchísimas gracias por la cantidad de preguntas. Para consultar un listado, la lista de endpoints se puede consultar a nivel de conectividad y consulta en cuanto a PHP. Esto tendría que ser un poco más con una llamada algo distinta, que es listado de conectividad o listado de uso como tal. Sin embargo, el archivo te dará un poco más de visibilidad. Este archivo es de origen de application JSON y es lo que podrás ver en más detalle. Con gusto, si requieres un ejemplo un poco más detallado, se puede enviar y me pueden escribir al correo. Quiero agradecer su atención y quiero agregar lo que es la asistencia en nuestro segundo webinar en español. Y por favor, nos retiren que luego enviaremos más información sobre la próxima serie de webinars y también agregaremos información de aquellos temas que más deseen tratar para poder dar otro explicativo de esta misma manera. Espero que pasen una muy buena tarde. Hasta luego.